por este tiempo, gracias por los que están en presencial, gracias por los que están a través de Zoom, Señor, bendícelos grandemente, Señor, quita toda pereza, toda distracción, Señor, y que este tiempo te honremos con la obediencia, Señor, la obediencia que es en tu palabra, Señor, y que tú nos guíes, Señor. Bendito y alabado eres, toda la gloria y honra es para ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar la clase, y la clase es la ética ministerial entre servidores. Dice en Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Luego dice, Jesús resume la ética en estas palabras. ¿Cómo debe ser la ética entre pastores, ministros y sus colaboradores? Debemos hacer con otros como queramos que ellos hagan con nosotros. Les voy a dar la definición o lo que es la ética ministerial. No viene aquí, pero anótenla por favor. Dice, la ética ministerial es un conjunto de normas o principios escritos que rigen a un ministro cristiano en sus acciones, en su conducta. ¿No vienen ahí, no viene como tal aquí en las diapositivas? Ajá, vuelvo a repetirla, hermano, vuelvo a repetirla. Me dicen si voy muy a prisa, para conjunto de normas escritas y principios que rigen a los ministros cristianos en sus acciones, en su conducta y que determinan su conducta en relación con Dios. Sociedad, con su familia, con su iglesia y con instituciones cristianas. Dice que nos rigen a la ética ministerial. Tú y yo de alguna manera estamos aquí porque tenemos un ministerio. Y no estamos hablando de que seamos un ministro propiamente, simplemente que tenemos un ministerio y somos un servidores en Cristo Jesús. Y de tal forma que al momento, el convertirte en un siervo de Jesús, en un servidor de Jesús, te tienes que ahora sí enfocarte a las normas y a los principios por los cuales él mismo se rigió, porque recuérdense, nosotros somos testimonios de él, de Cristo Jesús. Entonces nos debemos de regir por esas mismas normas y de esos mismos principios que hemos visto clase por clase, clase por clase. Dice, es esencial que veamos, ahorita les voy a decir lo que es un ministro, enseguidita del siguiente tema les voy a decir qué es un ministro, pero primero voy a dar la siguiente tema. Dice, es esencial que veamos a otros servidores como un espíritu de compañerismo. Debemos cuidar, y aquí vamos a ver varios puntos de lo que debemos de cuidar. Y debemos de cuidar lo que hablamos. Nosotros somos testigos de Jesús, recordemos. Y si nosotros decimos que somos testigos de Jesús y andamos en las cosas de Él y lo queremos honrar y exaltar, pero de repente de nuestra boca salen cosas que no son las adecuadas, la pregunta que les haría, ¿eres testimonio de Él? No, ¿verdad? Por eso dice que debemos de cuidar ciertas cosas. Dice lo que hablamos. Y dentro de lo que hablamos, por favor, anoten el versículo Proverbios 4:24. Dice, no permitas, dice Proverbios 4:24. Ahora a un ladito, dice, no permitas que salga falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentira. Sí, dice, no permitas. Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca
guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios acaba en mal. Estos proverbios nos habla de la sabiduría de nuestro Padre y las indicaciones que Él nos está dando, y son de esos principios los que acabamos de hablar. Dice en Proverbios 4:24, no permitas que salga falsedad de tu boca. Y Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, su alma, pero el que, dice, el que guarde su boca, guarda su alma. Es decir, nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que hablamos. Y no cuidadosos porque en el sentido de que, ay, es que si hablo se me puede ir una palabra no adecuada. No, 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 no. Porque si tú estás en Cristo Jesús, se supone que tu corazón está en un proceso de sanidad. Entonces no debería de salir cosas no adecuadas de tu boca. Y lo digo porque hay muchos compañeros cristianos, hermanos o hermanas, que ya conocemos de Cristo Jesús, ya conocemos de nuestro Dios y estamos batallando en esa parte. ¿Sí? Y de repente, así como bendecimos, de repente salen palabras que no son de bendición. Y precisamente eso es de un principio, debemos de cuidar esa boca, que no se utilice nuestra boca para cosas que no son de agrado. Pero no por eso quiere decir que mejor me voy a quedar callado porque tengo temor de lo que voy a decir. No, no es así. Porque mucha gente dice, prefiero no hablar porque si no, no sé qué vaya a decir. No, no es así. Escudriñemos, bueno, nuestro Padre es que escudriña nuestro corazón, pero nosotros analicemos qué hay en nuestro corazón y qué es lo que le que tenemos que entregar a Dios, ¿sí? No tengo que callar mi boca porque tenga temor a que, ay, la hermana va a saber cómo soy. La hermana se va a dar cuenta que, ay, digo unas palabrotas. No es así, hermanos, no es así, no es por ahí, ¿no? Aquí habla que cuidemos nuestra boca por no decir cosas que no son sabias, que no son adecuadas, ¿sí? El segundo punto es lo que hablan. En Primera de Timoteo 5:19, les voy a leer la nueva versión internacional y dice, no admitas acusación contra un anciano, a no ser que ésta esté respaldada por testigos. Y esto habla de que cuando nosotros tenemos alguna situación o llevamos algo adelante de nuestros pastores, alguna situación, o algún hermano nos pide algún consejo de algo sobre algún problema, siempre es bueno tener a otro hermano ahí en esa conversación precisamente para que no haya malos entendidos, precisamente para que lo que hablemos sea a través de la otra persona que está con nosotros escuchando la situación, sea de testimonio de que efectivamente lo que estamos diciendo no agrede ni verbal ni espiritualmente a la persona, sino que es un consejo o una plática sana a través del Espíritu Santo, ¿sí? Luego dice competencia y rivalidades. Vamos a irnos a 2 Corintios 10:12 y dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alabe a sí mismo, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Estoy leyendo otra versión, no es la Reina Valera. Si alguien la tiene, debe ser muy parecida. Si alguien la tiene, ¿la puede leer, hermana? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ajá, no demuestran buen juicio. Dice que nosotros no debemos tener ni competencia ni rivalidades dentro, y estamos hablando aquí que estamos hablando de la ética ministerial, o sea, habla de los que ya estamos en Cristo Jesús. Y dice que debemos de tener cuidado de cada una de estas cosas, porque crean o no, hermanos, esto sucede en nuestras congregaciones, esto sucede en nuestras iglesias, que existe mucha competencia sin darnos cuenta. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué el pastor le dijo a ella que hiciera esto?
Ah, ¿y por qué la subieron a este ministerio? Ah, ¿y por qué esto? No lo dices, pero a veces tus acciones lo demuestran. Recordemos que aquí el que mueve las cosas es nuestro Padre, es Dios a través de su voluntad. Por eso es importante que siempre tengamos a nuestros pastores en oración para que escuchen la voz de nuestro Padre y que cada decisión que ellos vayan a tomar sea dirigida por nuestro Padre para que precisamente no se generen este tipo de cosas, ¿sí? Debemos de cubrir a nuestros pastores a través de oración para que las decisiones vengan por la voluntad de nuestro Padre Dios y no la voluntad de una persona, sino la de nuestro Padre, ¿sí? Luego tenemos caciquismo. El caciquismo es cuando queremos tener el dominio de todo, el control de todo, es decir, yo soy del ministerio de Ujieres y yo quiero tener el control de de los hermanos que están dentro de ese ministerio y quiero gobernarlos no, 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 así no es. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque nuestra personalidad y nuestro carácter es muy diferente unos del otro. Pero en esa diferencia que es de uno del otro, recordemos que nos lo da nuestro Padre Dios y nos lo da precisamente para que hagamos la voluntad de Él, ¿sí? Y a veces dentro de ese ministerio que nos da nuestro Padre, que viene de parte de Él, estamos ejerciendo esto, estamos ejerciendo el querer tener el control de todo cuando tenemos algún ministerio, algún liderazgo, y estamos rebasando a veces el comportarnos, el tener la empatía con el hermano, sino lo vas a hacer porque yo te estoy diciendo, ¿sí? Y lo haces, y lo haces. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque hasta en eso nuestro Padre nos va a demandar. Él no nos dio un carácter ni un temperamento para que hagamos nuestra voluntad, sino para que hagamos su voluntad, ¿sí? Por eso dice que debemos tener cuidado de cada uno de estos puntos, porque en el ministerio también se da, estamos hablando de ética ministerial, de los que estamos aquí. Entonces, si dice que debes de tener cuidado es porque sí se dan estos casos, sí, sí se dan. Luego dice, y en envidia nos vamos a ir a Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Bueno, lo voy a leer. Lo voy a leer. Dice, no nos hagamos vanaglorias, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí es claro, o sea, tú no envidies a nadie. Dios no. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, ¿sí? Y Él quiere que seamos, en la primera clase lo vimos, estamos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Y si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, en nosotros no debiera de haber esto, envidias. Pero esto sucede, ¿eh? Y sucede en nuestras congregaciones. Estamos diciendo de que es un ejemplo de la ética ministerial dentro de nuestras iglesias, en los que somos cristianos, ¿sí? En Santiago 3:14 lo vamos a leer también. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no te llenes de eso, ni mientras contra la verdad. ¿Tiene alguien ese versículo? Adelante, hermana. Santiago 3:14, ¿no? Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Fíjense, si tienen celos amargos, sería muy triste, pero sí sucede, hermanos, sí sucede que en nuestras congregaciones haya hermanos que tengan esto. Pero si estamos viendo precisamente este tema es porque sucede, es porque sucede. Pero dice, tenéis, pero si tenéis celos amargos, o sea, el celo es un problema. El celo habla de adentro, lo que traemos en nuestra alma, ¿sí? Y no debemos de tenerlo, ¿verdad? Porque no debemos de tenerlo. De
¿verdad? De lo que podemos hacer. Así es. Y somos, hermana, todos, de alguna manera, somos un engranaje para la obra de nuestro Señor. No somos ni más ni menos. Él utiliza los dones y talentos de cada uno como a Él le place, por eso nos los dio. Y no debemos de tener ni celos, ni envidias, ni entrar en contiendas. Cuando sucede eso o suceda en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cuando nosotros sabemos que nos está pasando, es necesario ponernos a cuentas con nuestro Padre, porque entonces no estamos siendo de bendición, no nos estamos dejando ser moldeados por nuestro alfarero. Y esta clase habla precisamente de todo eso, y todas las enseñanzas hablan precisamente de eso. Estamos aquí precisamente porque también nos estamos dando cuenta que tenemos cosas que tenemos que entregar y que tenemos cosas que a lo mejor no lo han honrado a Él. Y justamente esas son las que tenemos que entregarle día a día. Si esta clase y cada una de las anteriores nos está hablando, llévalo a los pies de Cristo. Nos está hablando en qué estamos fallando, qué tenemos que entregar, llévalo a los pies de Cristo. Sí, entrégale a Él, porque tú y yo somos de testimonio de Él. Y si nuestro testimonio que damos, decimos que somos cristianos, pero el testimonio es diferente, créeme que no lo estamos honrando, no lo estamos honrando. Seguimos con la clase, dice, otra área de conflicto es cuando los miembros cambian de iglesia. Y dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud acerca de? Y dice, los que roban ovejas, las ovejas que no son firmes, los que se quieren cambiar a otra iglesia, los que se quieren cambiar de otra iglesia, los que no nos visitan de otra congregación, los que nos visitan de otra congregación y los eventos especiales. Vamos a ir, les dije que iba después a leerle, a explicarles lo que era un ministro, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un ministro para poder entender estos puntos y saber cuáles son los principios de Dios fundamentados en su palabra que nos hablan de lo que debería ser un ministro o un servidor. Y vamos a ir así, ahora sí, por cada uno de estos puntos. Dice, ¿qué es un ministro? Llamamos ministro a todo cristiano que desarrolla un ministerio de liderazgo. Vuelvo a repetir, llamamos ministro a todo cristiano que desarrolla un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia, dirigiendo un ministerio o un servicio. ¿Sí? Ahora quiero que tomen nota de lo siguiente para ahora sí empezar a ver cada punto. ¿Sí? Los principios de todo ministro de Dios son: ¿sí? Honestidad. Y van a poner a un ladito. Honradez de cada ministro o servidor para con otros y con Dios. En honradez de cada ministro o servidor para con otros y con Dios. Coma, equidad, respeto a los demás. Y aquí viene algo bien importante, que es lo que vamos a ver en el primer punto. Respeto a los nuevos creyentes, no importa de dónde vengan. Nuevos creyentes. Dice aquí, el primer punto dice, los que roban ovejas. Un ministro no debería de robar ovejas, ¿o sí? No. No, claro que no. No. Un buen ministro no roba ovejas. Y recordemos que las ovejas que reconocen y escuchan la voz de su pastor. Si todos
entendiéramos esa base, ese principio, esa verdad, no existiera eso. Ah, es que me robaste ovejas. Ah, es que se las está llevando el pastor para su iglesia. No, no. La voluntad de Dios es infinita, no la podemos entender. Lo que podemos entender es por qué quizás ese hermano cambió a la otra iglesia. ¿Sí? Porque a veces... tiene familiares en la iglesia. Exactamente, ajá, exactamente. Yo vengo, yo no nací en esta iglesia, yo vengo de de otro lugar, y sin embargo el Señor me trajo aquí, me trajo a esta iglesia. Puede haber infinitas circunstancias por lo que el Señor te lleve a otras iglesias, pero también, créanme, también puede haber circunstancias de que el mismo hermano diga, yo ya me voy de aquí porque no lo convence algo, o espiritualmente no lo llena algo y se va. Pero si es de bendición al lugar donde vaya, es que fue la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Aquí lo importante es que entendamos que las ovejas escuchan la voz de su pastor y que nosotros no debemos de movernos por emociones, no debemos movernos por lo que sentimos, sino bajo la dirección de Dios. Y si la voluntad de Dios nos da una dirección hacia otro lugar, hay que ir. Yo llegué a esta congregación porque tuve un sueño. Yo no sabía que esta congregación, bueno, no estaba todavía, apenas estaban en el centro de Altamira. Sí, estaba en el centro de Altamira. Y yo tuve un sueño, yo nunca había ido a la de Tampico, ni sabía cómo se llamaba ni nada. Yo tuve un sueño donde vi las letras de esta iglesia en mi sueño, dentro del mar, con muchos peces, y y veía la otra iglesia también, de donde yo venía, pero cuando yo llegué de donde yo vivo a esta ciudad, me fui a congregar a una iglesia, pero yo siempre le pedí la dirección al Señor, dime dónde, yo voy a porque me queda cerca, porque lo que dijimos, pero dime dónde tengo que ir. Y oraba y el Señor me mostró esta iglesia. Y yo le platiqué a mi esposo y me dice, oye, es que hay una iglesia que se llama así. Y le digo, ¿y dónde está? Y me dice, mira tal lugar, tal lugar. Y llegamos, así fue como llegamos a esta iglesia, ¿sí? Y yo creo y estoy totalmente, ahora sí, creyendo en fe que el Señor me trajo porque precisamente ahorita estoy aquí. Porque precisamente el Dios, nuestro Padre, me está utilizando aquí, ¿sí? Y me está moldeando aquí. Entonces, así debemos de ser. Nadie bajo que tiene la sabiduría de nuestro Padre hace esto, roba ovejas. No debería de suceder, ¿sí? El segundo punto de los principios del ministro es el decoro. Dice, ¿cómo se deben el decoro habla de cómo nos debemos de conducir, cómo debemos de hablar, nuestra forma de vestir. Nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo nuestro ser debe de ser guardado. El Primera de Tesalonicenses 5:23. Las mujeres, el decoro en nuestra forma de vestir está en Primera de Tito 2, del 9 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Si alguien lo tiene? Primera de Tito 2, 9, 10. Tito, hermano. Dice la palabra de Dios, dice así, amén. Tito, capítulo 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos
¿Sí? Estoy mal, se me hace. Es Timoteo. Timoteo, se me hace que es Timoteo, hermano. Timoteo. Sí, Timoteo. Primera Primera Timoteo. dos. De la palabra de Dios así. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad y la misericordia. Que no se invita a nosotros de vestirnos, el decoro en nuestra vestimenta. En eso honramos también a nuestro Padre. Disculpenme, hermanos, yo les había dicho Tito, pero es primera de Timoteo 2, del 9 al 10, ¿sí? Vamos a leer también Mateo 23, del 23 al 26. Sí, sí, hermano. 23, del 23 al 26. Es el lenguaje, con respecto al lenguaje. Okay. La palabra de Dios dice en Mateo 23, del 23 al 26, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, Sí. Hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro de tu vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, puro y transparente. Amén. Así es, amén. Nos invita a que limpiemos, lo más importante es que limpiemos lo de adentro, ¿verdad? Nos estamos preocupando por lo de afuera, por el exterior, y aquí habla de los fariseos, ¿verdad? Pero lo llevemos a nosotros, nos preocupamos mucho por qué dirá la gente, y qué esto, y qué va a decir el pastor, los hermanos. No. Límpiate primero, limpia adentro, limpia tu corazón, limpia, es lo que decíamos hace rato, cuando hablábamos del lenguaje, ¿verdad? De que tenemos que hablar palabra de bendición, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, pero porque siempre lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y no tener cuidado porque tenemos temor a que se nos salgan cosas inadecuadas, porque nos van a decir qué hay dentro de nosotros, sino porque la palabra es sabia, ¿sí? Pero aquí lo importante es limpiar adentro de nosotros, ¿sí? Que nos preocupemos realmente por eso. Dice aquí en el segundo punto, las ovejas que no son firmes, los que se quieren cambiar a otras iglesias, es lo que estábamos diciendo hace ratito, de que no debería de haber nada de esto en ninguna congregación. Si nuestras ovejas, dice las ovejas que no son firmes, las ovejas que no son firmes, yo podría definirlo en mi punto de vista, es un debate entre las iglesias, porque muchos dicen, es que el hermano o la hermana tiene, podríamos decir, todas las cualidades o todas las virtudes para servir, pero no es firme. Recordemos que el tiempo es de Dios, que la sabiduría, ¿quién la da? Dios, que Él nos afirma y Él trabaja con nosotros. La oveja que no está firme, ¿por qué creen que no esté firme? ¿Por qué creen que todavía no esté firme en algún ministerio? ¿Por qué creen que todavía esté batallando y esté pues de un lugar a otro y a otro? ¿Por qué creen? Porque todavía hace las cosas del mundo. Porque está batallando, precisamente. Porque está batallando. Los dones, los talentos, las cualidades las tiene porque Dios ya se las mandó, pero está batallando, ¿sí? Y si vemos eso, Olga, yo le daría una oportunidad a esa oveja. Pero ¿saben por qué le daría una oportunidad?
porque esa oveja necesita ser dirigida y entendida en las cosas de Dios, porque eso es llamar la atención de decir, espérame, yo sí quiero, pero tengo esto, tengo lo otro, ¿sí? Necesitamos la sabiduría de Dios, porque a veces nos convertimos en jueces y no queremos estas ovejas. No las queremos en nuestra carne, ¿sí? Pero tal vez Dios te está diciendo, te estoy diciendo que la veas o que lo veas por algo, porque hay que doblar rodillas, hay que amarnos unos a los otros, hay que interceder, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ah, no, esta no me sirve, esta que se vaya, ¿sí o no? Díganme, eso sucede en nuestras iglesias, eso sucede en nuestras congregaciones. No, ya no me sirve, él no me sirve, que se vaya. No, no es así. Hay que pedir la dirección de Dios para esa oveja. Si ya la estás viendo y si hay un discernimiento de parte de Dios en tu corazón de que tú dices, ¿está batallando? Y tú dices, no, es que así no me sirve, pastor. Pero está batallando. Dios te está dando un discernimiento a ti para que pidas e intercedas. Porque las manos de Dios bajo tu intercesión, que el Señor te está diciendo que lo hagas, Él va a hacer grandes cosas. Recuerden que de lo más vil, ¿sí? Recuerden eso. Por eso el Señor nos invita, amémonos unos a los otros, ¿sí? Luego dice, los que se quieren cambiar a otras iglesias, ya lo vimos hace rato, no debería de existir eso, al menos que esté bajo la dirección y la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿sí? Los que se quieren cambiar de otra iglesia, mencionamos algunos casos. Si nuestro Padre Dios es el que dirige nuestra vida, puede suceder eso, pero bajo la dirección y la voluntad de nuestro Padre Dios. Los que nos visitan de otra congregación son de bendición. Siempre van a ser de bendición. Todo el hermano que trae una buena doctrina, que trae nuestra iglesia discierne, nuestro pastor discierne, y no va a traer a esta iglesia algo que él considere que el Señor no le esté permitiendo, ¿sí? Entonces, los que nos visitan de otra congregación, y luego dice, los eventos especiales. Yo les voy a decir algo aquí con los eventos especiales. Yo, Olga, ¿sí? Para mí el único especial es Dios. No existe nada más. Para mí, para Olga. Para mí no hay un evento especial. Si viene alguien a esta congregación a hablar de mi Padre Dios, el exaltado es Él. El especial es Él. ¿Sí? No, si nosotros nos dejamos llevar por eventos especiales, estamos involucrando sin darnos cuenta a quién. Al mundo. Al mundo. Si tenemos un de avivamiento, para mí no es un evento especial, para mí, Olga, ¿sí? Para mí es exaltar a mi Padre, ¿sí? Para mí es recibirlo con honor a Él. Por eso dije, Olga va a decir Olga, ¿sí? Lo que piensa Olga de esto, ¿sí? Entonces, los eventos especiales hay que tener cuidado. Yo no le pondría eventos especiales, porque el especial en nosotros es nuestro Padre. Y cada cosa que se haga en nuestra iglesia para honrarlo, no es el evento especial. Él es el especial. Él es el exaltado. Él es el honrado. Él es el invitado especial. ¿Sí? Entonces, por eso lo quise aclarar, el punto ese. Vendrían siendo los encuentros, sí, ¿verdad? Los eventos especiales. Ajá, encuentros, las salidas a las colonias. Ajá. Evangelismo. Sí. Cuando viene un pastor, o el cuando misionero hay que vino o el también. misionero, Sí. sí. A mí me gustó mucho la plática que tuvo el misionero. Muy clara, muy precisa, y no dijo más que la verdad de la palabra de nuestro Padre Dios. Y hablando del misionero, podríamos decir nosotros, es que va a haber algo especial. No.
El especial es nuestro Padre. Viene alguien de parte de Él para hablarnos nuestro Padre a través de Él. ¿Sí? A través de Él. Pero bueno, en el mundo a veces nos contaminamos como iglesias, ¿eh? A veces nos contaminamos y terminamos diciendo esto, pero no es así. Olga dice, Olga. Sí. La ética en otras situaciones. En tiempos de cambio de ministerio, y vemos el primer punto, deberes del ministro que deja un ministerio. Suspender comunicación con los que ministró anteriormente. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Debería de suspender o no comunicación con los que ministró? Que se vaya a otra ciudad o a otro país. Es que se cambia en otra iglesia. Ajá. Cortar relación. Sí, sí. Hermana, la pregunta fue suspender comunicación con los que ministró anteriormente. Por ejemplo, usted, yo vengo de otra iglesia, supongamos, yo vengo, literalmente así, vengo de otra iglesia. ¿Tendría yo que suspender comunicación con el otro ministerio? ¿Con de dónde vengo? Bueno, simplemente, bueno, para mí se pierde la relación, ¿sí? Pero pues la comunicación no, es diferente. Porque por decir, tú vienes de la misma iglesia que yo y yo te encuentro en otro lado. Si Claro. me saludas, te saludo. La comunicación no se pierde. Pero ya no hay una relación que hay en la iglesia cuando nos congregamos. Así es. Somos un mismo cuerpo en Cristo. Amén, amén, es verdad, somos un mismo cuerpo en Cristo. Por eso dice, suspender la comunicación, no. A lo mejor ya no nos involucramos tanto en los deberes de ese ministerio que se ejercía en la otra iglesia, ya no, porque ya pertenecemos a otro ministerio acá en la otra iglesia. Pero la comunicación no se pierde. Si la hermana, el hermano te encuentra y te pide un consejo de parte de Dios, hay que darlo. Somos un mismo cuerpo, lo dijo la hermana. Así es, hijos de un mismo padre. Así es, así es. Dejar las cosas en orden cuando venimos de otra iglesia, siempre hay que dejar las cosas en orden. Claras. Hablar con nuestros pastores cuando nos retiramos de otra iglesia, y es bien importante. A veces, fíjense, hermanos, cuando te vienes de otra iglesia, quieres decirle al pastor, pero la mayoría, digo, no sé si suceda con algunos casos, no dicen todo el sentir, por lo cual se retiran, simplemente dan las gracias y todo. Pero a veces es necesario, bajo la sabiduría de Dios, decir por qué nos retiramos, porque eso puede ser de bendición para el mismo pastor por lo que esté sucediendo en su iglesia, ¿sí? Pero a veces no lo hacemos así. Es más, a veces nada más se cambian y ni dicen nada. Por eso es importante dejar las cosas en orden. Bien tiernos. Sí, a veces nada más se pasan y ya los ven en otra congregación, en otra iglesia, ¿verdad? No seguir recibiendo, tercer punto, no seguir recibiendo de los creyentes lo que debe de ir al nuevo ministerio. Y aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a las ofrendas, a enseñanzas. Dice, no seguir recibiendo de los creyentes lo que debe. Ya si estamos en otro ministerio, en otra iglesia, pues es obvio que yo no voy a lo mejor voy a ir a los domingos a diezmar a la iglesia donde pertenecía yo antes, ¿verdad? El Señor me trajo ya a esta iglesia. Estoy haciendo su voluntad y bajo su voluntad y obediencia, el diezmo lo tengo que entregar aquí, ¿sí? Los deberes del ministro nuevo. Tardarse, conocer la situación antes de hacer innovaciones. ¿Ustedes creen esto? ¿Qué piensan de esto? Si es un ministro nuevo en esta iglesia, supongamos llegar a un pastor nuevo en esta iglesia, debería de tardarse conocer todo cómo se da esta iglesia y hacer innovaciones, hacer algo nuevo con lo que ya está, diferente. Decorar de diferente manera, cambiar los horarios de las prédicas. Ajá, sí. Bueno, dice, cuando un pastor viene o hacen el cambio o a nuestro pastor o a pastor los mueve el Señor a otra iglesia y llega un nuevo pastor dirigido por nuestro Padre Dios, sin duda
sin duda, el que lo va a dirigir es nuestro Padre. Y si nuestro Padre le dice que tiene que hacer cambios, lo debe de hacer. Lo debe de hacer, ¿sí? Y no, ay, se está botando mi batería. Y no tardar, se debe de tomar tiempo. Sí. A ver, permítame, tantito, hermanos. No, hermano, no. Es que sabe que me está fallando cargar. Sí. Discúlpeme tantito, hermano. Vamos a cargar la pila tantito. Listo, ya quedó. Bueno, segundo, referirse con respeto del anterior servidor, claro que sí, porque eso nos invita a nuestro Padre. Y vamos a leer el otro de los puntos nos quedamos en el decoro, ¿se acuerdan? Vamos a leer lealtad, por eso vamos parte por parte, la lealtad. En 1 de Timoteo 3:15, dice, para que si no sepas cómo debas comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Vocación. El otro punto es vocación. Llevamos de los principios del ministro, hermana, llevamos honestidad, decoro, lealtad, vocación, ¿sí? Y dentro de las diapositivas, de la enseñanza de las diapositivas, me quedé detenida en el segundo punto de los deberes del ministro nuevo, ¿sí? Y de los principios del ministro me quedé en vocación, que es el que voy a leer, vocación. Dice, esto implica estar lleno al servicio de Dios y de la iglesia. Esto implica que tengamos o tenga el ministro fe, virtud, valor, valentía, dominio propio, paciencia, piedad y amor. Fíjense todo lo que demanda nuestro Padre. Les voy a nada más a dar 2 versículos, lo vamos a anotar porque ya estamos casi cerrando. Salmo 133, 1 y Primera de Tesalonicenses 4:9. Salmo 133, 1 y Primera de Tesalonicenses 4:9. Visitas y recibiendo visitas. Primero, el trato con un invitado, ¿cómo debería de ser cuando viene alguien? Segundo, visitando otra iglesia, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Tercero, cuando visita un supervisor a nuestra iglesia, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Cuarto, las relaciones entre el pastor y el evangelista o el profeta, ¿cómo deberían de ser? Las situaciones entre el líder y los que le ayudan, primero, aclaración de responsabilidades. Se supone que entre el líder y las personas que le ayudan, él debe de asignar responsabilidades. Hablamos de la honestidad y hablamos todo lo que abarca la honestidad. Segundo, las necesidades de ser fiel a los que están en autoridad sobre uno. Reconozcamos que el que pone a las personas es Dios. Y si nosotros nos estamos dejando dirigir por Dios, no deberíamos de tener ningún problema de este tipo. El trato con los miembros del cuerpo oficial, el que sirve y sus relaciones con su agrupación, el que sirve y sus relaciones con otras organizaciones. Vamos a leerlos en el otro punto de los principios del ministro, es disciplina. Disciplina. El siguiente punto de los principios de un ministro, hermana. Disciplina. La disciplina debe de ejercer el buen comportamiento y el buen orden en un ministro, ¿sí? Vamos a cerrar la clase con el versículo Primera de Pedro 1, 14, 16. Sí, 14, 16. Dice,
como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Eso es una invitación que nos hace nuestro Padre a que seamos santos porque Él nos llama. No nos quedemos como éramos anteriormente, ¿sí? Si no quiere Él nuevas cosas con nosotros, ¿sí? Con este versículo terminamos la clase. Vamos a despedirnos no sin antes orar. Está el maestro Moisés para una oración. Hola, vamos a orar porque ya estamos. Vamos a orar. ¿Sí me escuchan? Ok, bendiciones. Todo me da gusto ver a Carmen Pérez por ahí de Puebla, que no hemos saludado. Gainet, también sí me escucha Belén de Venezuela. Pulgar arriba. Ok, muy bien. Sí, ok. ¿Quién más no he visto? Pastor Gavilán ya. Vamos a orar. Rodolfo de Artes también. Bendiciones. Blanca, Bianca Hinojosa, Nedelia, ya pasamos de la lista. Hola, José Flores, Milagritos de Idaho, Ohio, perdón, Estados Unidos. Ok, más por la asistencia. Carmen Pérez de Puebla, vemos su lindo rostro. Dainet, está en Ciudad del Carmen. Vilma, bendiciones Dainet que se integra. Hoy es su último día para integrarse. Tomar foto para la asistencia. El pastor Abdiel Chepote, muy bien. Hola Rodolfo. Para la asistencia, pastor Gavilán de Perú, muy bien. Diego de Ciudad Victoria. Ok, vamos a orar, estamos sobre las 4. Padre Santo, te damos a ti la honra y la gloria en este momento. Tomas el control de nuestras vidas. Gracias y sella con tu Espíritu Santo la palabra hoy recibida en esta clase. Enséñanos a ser como siervos tuyos, a ser amigables, a ser atentos, a ser serviciales con nuestros compañeros y hermanos de otros ministerios en el mismo ministerio. Que tú seas el centro de nuestro servicio, el centro de nuestra motivación, que tú seas el único, que no el motor que mueva nuestra mente, nuestro corazón para servirte, para darte la honra y la gloria. Y como dijo la maestra Olguita, tú eres el invitado especial en cada evento, en cada actividad, en cada clase, en cada reunión. A ti la honra y las palmas. Nosotros somos el burrico que te llevamos cargado. A ti es la alabanza, a ti las palmas, a ti toda nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra reverencia, porque tú eres nuestro gran yo soy, nuestro Señor, eres nuestro Salvador. A ti te debemos, Padre, toda nuestra vida. ¿A quién más iremos? Dice el apóstol Pedro. A ti solamente, a ti que tienes palabras de amor, de bendición, de refugio, de esperanza. Por eso, Señor, queremos que esta clase dé la disciplina entre los servidores, que tú nos guíes en todo momento a hacerlo de la mejor manera, como a ti te agrada, como dice tu palabra. En tus manos nos ponemos, bendice a mis alumnos presenciales, bendice a todos los conectados. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, estamos despedidos. Alumnos conectados vía Zoom, online y los presenciales. O sea, hagan el receso, chicos. Sí, no se desconecten, viene otro maestro, aquí los que están conectados. Bendiciones, un abrazo. Saludos. Adiós, adiós. Gusto verles.
hermenéutica.